En un pequeño pueblo, una niña negra de 6 años abandonada por su madre vagaba por las calles en silencio, como si fuera invisible. En una noche helada, encontró a un hombre desplomado en un callejón oscuro. Corrió a una farmacia cercana y tiró de la falda del empleado, pidiéndole ayuda, pero ella la empujó. Desesperada, ofreció su único billete de $1 para pedir que llamaran a una ambulancia. Ella no tenía idea de que el hombre era multimillonario y que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encanta escuchar tus pensamientos. Eran poco más de las 5 de la tarde y el sol estaba bajo sobre los tejados descoloridos de un olvidado pueblo del sur. El aire olía levemente a grasa y polvo, y las calles resonaban con el mismo silencio que se había apoderado de las vidas de quienes habían aprendido a no hacer preguntas. Fue entonces cuando la gente se fijó en ella por primera vez. Pero en realidad no. Vieron su figura, el contorno de su pequeño cuerpo pasando junto a la lavandería, la gasolinera y la vieja iglesia bautista con la pintura descascarada. Pero no la vieron. Su nombre era Nia. Tenía 6 años. Pesaba apenas 40 libras y tenía rizos negros y apretados que hacía tiempo que habían perdido su forma bajo semanas de polvo y lluvia. Su piel estaba seca y arañada, especialmente alrededor de las rodillas y los codos, y caminaba ligeramente encorvada, como si siempre estuviera preparándose para que alguien le gritara por estar en un lugar donde no debería estar. Mia no hablaba, ni con desconocidos, ni con adultos, ni siquiera con los niños que a veces jugaban cerca de la tienda de la esquina. La gente decía que ella era muda. Algunos incluso dijeron que estaba. Pero nadie conocía su historia porque nadie había preguntado nunca. Llevaba una bolsa hecha con una vieja funda de almohada atada alrededor del hombro con una cuerda deshilachada. Rebotaba suavemente contra su cadera con cada paso que daba, como un silencioso recordatorio de todo aquello a lo que había logrado aferrarse. Dentro había algunos juguetes rotos, una cuchara de plástico y un billete de $100 doblado con tanto cuidado que todavía parecía casi nuevo. Ese dinero había venido del padre Joseph, el antiguo sacerdote de la iglesia, quien se lo dio apenas unas semanas antes de morir. Él le dijo que lo guardara para algo importante. Ella no tenía idea de lo que eso significaba, pero se había aferrado a ello como si fuera un pedazo de su alma. El pueblo la conocía. La gente susurraba sobre ella cuando falleció. Esa es la chica muda. Su mamá se escapó. Ella siempre aparece en las campañas de recolección de alimentos, pero nadie se pone en contacto con ella. Algunos tiraban sus obras cuando se sentían generosos. Otros le dijeron que siguiera adelante. Para la mayoría, ella era solo otra sombra. Esa noche, Nia estaba de pie cerca del costado de la vieja panadería, mirando el cartel de cerrado parpadear bajo la luz del porche. No había comido desde la mañana, solo un trozo de pan duro que alguien había dejado en las escaleras de la iglesia. Su estómago se revolvió en oleadas, pero ella no lloró. Ella había aprendido a no hacerlo. Llorar no te ha traído nada. Miró al otro lado de la calle y vio el callejón detrás de la farmacia. Era estrecho y oscuro, pero estaba seco y eso era suficiente. Se giró lentamente, se ajustó la correa de la funda de almohada sobre el hombro y se dirigió al callejón. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que solo era un montón de ropa vieja. Un hombre sin hogar, tal vez. Pero cuando ella se acercó, la figura gimió. Ella se quedó congelada. Su corazón latía más rápido y sus manos se apretaban alrededor del borde de su bolso. El hombre estaba tendido de lado, con el rostro pálido y la boca medio abierta. Intentó hablar, pero lo único que salió fue un susurro. Entró y estuvo bajo. «Ayuda, por favor». Nia no se movió. Ella había visto a gente desmayarse antes. Hambre, drogas, agotamiento. Generalmente se levantaban de nuevo, pero este era diferente. Su mano se aferró a su pecho, sus piernas se pusieron rígidas y su rostro se contorsionó como si tuviera un dolor terrible. Dio un pequeño paso más cerca. Los ojos del hombre parpadearon. Su piel parecía cerosa. Él no estaba sucio como los demás. Su ropa era vieja pero no rota. Sus zapatos parecían caros, aunque ahora estaban gastados, como si no los hubieran lustrado en semanas.
Pensó en los niños en la estación de tren. A veces se desmayaban por no comer. A veces se despertaban. A veces no lo hicieron. Ella se agachó junto a él y abrió su bolso. Desde adentro sacó lo último que tenía de esa mañana. Un trozo de pan no más grande que la palma de su mano. Ella lo sostuvo con ambas manos. Él no lo tomó. Sus labios se movieron, pero no hubo palabras. Sus dedos temblaban violentamente mientras jadeaba en busca de aire. Su corazón latía tan fuerte en sus oídos que pensó que iba a explotar. No tenía teléfono, ni a nadie a quien llamar, ni idea de qué hacer excepto darse la vuelta y correr. Cruzó el callejón pasando la valla rota hasta el cartel luminoso de la farmacia en la esquina. Ella irrumpió a través de la puerta y agarró el dobladillo de la mujer que estaba detrás del mostrador. La mujer se giró bruscamente. «Oye, no me toques». Nia dio un paso atrás, con la respiración agitada y los labios entreabiertos como si fuera a hablar, pero no salió nada. «¿Qué deseas?» No puedes estar aquí. Salir. Nia metió la mano en su bolso. Sus manos temblaban. Ella sacó el billete de $100. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Su tono cambió instantáneamente. «¿Dónde conseguiste eso?» Aún así, Nia no habló. Ella simplemente levantó el billete más alto. La mujer lo arrebató. «¿Hay alguien herido?», preguntó ella casi molesta. Nia asintió una vez, rápida y desesperada. La mujer suspiró, puso los ojos en blanco y sacó su teléfono móvil. «Está bien, te llamaré, pero no pienses que estoy haciendo esto por ti». Nia no esperó. Mientras la mujer hablaba con el operador, Nia se dio la vuelta y corrió hacia el callejón. Pero ella no fue hacia el hombre. Ella se arrastró detrás de los contenedores de basura donde nadie podía verla. Ella observó las luces intermitentes que se acercaban, observó cómo lo subían a una camilla, observó cómo se alejaban. Finalmente, cuando la calle volvió a estar vacía, se acurrucó sobre sí misma e intentó dormir. La primera luz de la mañana se coló entre las nubes como si no estuviera segura de si debía estar allí. En el callejón todo estaba todavía húmedo, frío y silencioso. Nia no durmió esa noche. Ella se había acurrucado detrás del contenedor de basura, abrazando fuertemente su bolsa con la funda de almohada contra su pecho. Sus ojos permanecieron abiertos mucho después de que se fue la ambulancia. Incluso después de que la sirena se apagara, incluso después de que la mujer de la farmacia apagara las luces y cerrara la puerta, Nia permaneció escondida porque esconderse era seguro. Esconderse significaba que nadie podía gritarle, quitarle sus cosas o enviarla a algún lugar al que no quería ir. Ahora estaba sentada con la espalda contra la pared de ladrillos, con las piernas encogidas y la fina camisa húmeda por el suelo. Sus dedos se hundieron en la tela de la funda de almohada, buscando consuelo. El billete de $100 había desaparecido, y con él el hombre. Ella no sabía si él estaba vivo. Ella solo sabía que lo había intentado. Eso tenía que contar para algo. Al otro lado de la ciudad, en una habitación de hospital con máquinas parpadeando silenciosamente, Charles Whitmore abrió los ojos. El dolor en su pecho ahora era sordo, como un eco que se desvanecía. Pero fue la confusión lo que lo golpeó primero. El olor a antiséptico, los dos techos blancos, el leve pitido de un monitor. Una enfermera se inclinó sobre él y le ajustó la vía intravenosa. «Tienes suerte», dijo ella. Alguien llamó justo a tiempo. Tenía la garganta seca. «¿OMS? No dejé ningún nombre», dijo la enfermera. El despachador dijo que provenía de una farmacia en Maple y Tirth. Charles volvió a cerrar los ojos, pero esta vez no fue por dolor. Era algo más pesado. Había salido esa noche para estar solo con su dolor. Para regresar al lugar donde una vez vivió en un apartamento de una habitación con su esposa y su hijo antes del dinero, antes del colapso. No esperaba regresar. Pero alguien se había detenido. Alguien se había preocupado. Giró la cabeza lentamente. «Necesito un teléfono». Más tarde esa mañana, Charles estaba afuera de la pequeña farmacia de la esquina, todavía usando el suéter gris suelto del hospital debajo de su abrigo. Su asistente, Jeremy, estaba a su lado, preocupado, pero en silencio.
La puerta de la farmacia tintineó cuando entró. La misma mujer de la noche anterior estaba detrás del mostrador, navegando en su teléfono. Ella levantó la mirada ligeramente molesta. No abriremos hasta dentro de 20 minutos. Charles dio un paso más cerca. ¿Llamaste a una ambulancia anoche? Ella parpadeó y luego inclinó la cabeza. Oh, tú eres el hombre. Me encontraron en el callejón. Alguien llamó a los servicios de emergencia usando tu teléfono. La mujer dejó el teléfono. Sí, no fui yo, dijo rápidamente. Una niña sucia entró y me agarró la falda. Solo llamé porque me dio $100. Charles no respondió de inmediato. Él simplemente la miró fijamente. Su voz, cuando llegó, era tranquila. ¿A dónde fue ella? La mujer se encogió de hombros. De vuelta al callejón, supongo. No la seguí. ¿Creen que tengo tiempo para cuidar a todos los niños sin hogar que entran aquí? Jeremy dio un paso adelante. ¿Tienes cámaras de seguridad? La mujer vaciló. ¿Por qué? Charles dijo suavemente. Porque necesito ver su cara. 15 minutos después, en la trastienda de la farmacia, vieron las imágenes. Estaba granulado, pero bastante claro. Una pequeña figura apareció en escena. Descalza, con el pelo revuelto, llevando algo en la mano. Ella extendió la mano, entregó el billete y se quedó allí temblando. Cuando la mujer se giró para hacer la llamada, la niña se escabulló. Charles se inclinó y estudió su rostro. Pausa. La imagen se congeló. Sus ojos estaban muy abiertos, no vacíos, solo asustados. Y debajo de ese miedo, algo más. Valentía, susurró. Ella me salvó la vida. Jeremy lo miró. ¿Qué es lo que quieres hacer? Charles se puso de pie lenta y firmemente. Quiero encontrarla. Afuera, las nubes se habían espesado y comenzaba a caer una ligera llovizna. Charles regresó a la camioneta, sosteniendo una imagen fija del video en su teléfono. Comience con un refugio, luego con el banco de alimentos o en cualquier lugar al que puedan ir los niños. Ella ya no es invisible para mí. Él no sabía su nombre. Él no sabía si ella podía hablar. Pero él recordaba esa mirada, ese momento en el que ella se había acercado, no a sí misma, sino a él. Ella no tenía nada y aún así dio. Ahora era su turno. Al mediodía la lluvia cayó con más fuerza, volviendo resbaladiza la acera y lavando la tierra en delgados ríos grises a lo largo de la cuneta. Charles estaba sentado en la parte trasera de la camioneta, con una mano presionada contra su pecho, no por dolor, sino por algo más profundo, más pesado. Hacía años que no sentía esa atracción, ni en las salas de juntas, ni en los eventos de recaudación de fondos, ni siquiera cuando firmó los papeles para regalar la mitad de su fortuna. Nada de eso le había hecho sentir nada más que esa pequeña niña que estaba allí temblando, que entregó su único tesoro solo para salvar a alguien que no conocía. Ella había abierto algo dentro de él. Algo que había estado sellado desde el día en que su esposa y su hijo murieron. Todavía no hay nada del refugio, dijo Jeremy desde el asiento delantero. Y el distrito escolar no tiene registros de ningún niño que coincida con su descripción. Charles no respondió. Mantenía la mirada fija en la calle, observando cada esquina, cada callejón, como si ella pudiera aparecer de repente. 2 cuadras más adelante, pasaron por la iglesia de la comunidad. Ya se había formado una fila cerca del estacionamiento trasero, gente esperando comida. El pueblo no tenía mucho, pero los jueves un grupo benéfico repartía pan y conservas. Ahí fue donde le dijo al conductor que se detuviera. Salió lentamente, ignorando el paraguas que Jeremy le extendía. Su abrigo absorbió la lluvia rápidamente, pero a él no le importó. Examinó la fila persona por persona. La mayoría eran adultos. Algunas madres con niños. Y entonces, cerca del final de la fila, medio protegido por un chico mayor, la vio. Ella era más pequeña de lo que recordaba. Su ropa parecía más pesada ahora. Alguien probablemente le había dado un abrigo viejo que se tragaba su figura, pero sus ojos eran los mismos, tranquilos, vigilantes, desgastados. Sostuvo cerca la bolsa con la funda de almohada,
hundiendo los dedos en la tela como si ésta pudiera flotar si aflojaba el agarre. Charles no se movió de inmediato. Observó cómo la fila avanzaba lentamente. Ella no empujó. Ella no se quejó, solo esperó. Cuando finalmente llegó a la mesa, el voluntario preguntó algo. Ella no respondió. Preguntó otra vez más fuerte. Ella levantó la mano lentamente como si intentara explicar sin palabras. El hombre frunció el ceño. Luego meneó la cabeza y señaló un portapapeles. Sin nombre, sin bolsa, dijo. No podemos simplemente regalar cosas. Miró hacia abajo. Charles dio un paso adelante justo cuando ella se estaba dando la vuelta. Su rostro estaba vacío, no estaba sorprendida, no estaba enojada, simplemente estaba acostumbrada. Espera, dijo. Ella se quedó congelada. El voluntario levantó una ceja. ¿La conoces? Charles asintió. Sí, ella está conmigo. El hombre se encogió de hombros y le entregó una pequeña bolsa de papel. Próximo. La niña tomó la bolsa con ambas manos, pero no levantó la mirada. Ella se hizo a un lado lentamente, sin saber si debía correr o quedarse. Charles se arrodilló, ignorando el dolor en sus rodillas y la fría lluvia en su espalda. Me salvaste, dijo en voz baja. Te recuerdo. Recuerdo lo que hiciste. Ella apretó la bolsa con más fuerza. Él respiró profundamente. Quiero pagarte no con dinero, no con regalos, sino con algo real. Un hogar. Un lugar donde nunca tendrás que mendigar nuevamente. Ella no respondió. Ella no asintió, pero sus ojos se levantaron para encontrarse con los de él y, por primera vez, no se inmutaron. Charles se extendió su mano. No te haré daño. No dejaré que nadie más te haga daño tampoco. Hubo una larga pausa, de esas que hacen que tu corazón lata tan fuerte que puedes oírlo. Luego, lentamente, Nia extendió la mano. No estrecharle la mano, no tomar nada. Ella le tocó la manga, solo un dedo, lo suficiente para decir, estoy escuchando. Eso era todo lo que necesitaba. La casa estaba tranquila cuando llegaron. No el tipo de silencio que te hace sentir pequeño o indeseado, sino el tipo de silencio que te envuelve, suave y lento, como una manta cálida al final de una larga tormenta. Estaba ubicado en las afueras de la ciudad, escondido detrás de una hilera de altos robles con ventanas que brillaban doradas contra el cielo gris que se desvanecía. Nia no dijo ni una palabra cuando salió del coche. Ella no parecía asustada, solo cautelosa, como un animal callejero, insegura de si la puerta se cerraría detrás de ella en el momento en que cruzara el umbral. Charles no la apresuró. Caminó unos pasos adelante, luego se detuvo y esperó. Su puerta era más lenta de lo habitual, todavía en recuperación, pero firme. Es tu elección, dijo por encima del hombro. Nadie te va a obligar a quedarte, dudó. La funda de almohada colgaba apretada sobre su hombro, húmeda en las esquinas por la lluvia. La bolsa de papel con comida que le habían dado estaba sostenida firmemente en sus manos, intacta. Ella miró la casa, luego a él, luego caminó. Dentro todo olía ligeramente a madera y jabón. El suelo crujió bajo sus pequeños pasos. Pasó por un pasillo con fotografías enmarcadas, algunas descoloridas, otras más nuevas. Una mujer de ojos suaves. Un niño sosteniendo un guante de béisbol. Charles no lo señaló. Simplemente le mostró la cocina, la sala, el baño con la luz que parpadeaba cuando la encendías demasiado rápido. Luego abrió la puerta de una pequeña habitación al final del pasillo. Este es tuyo si lo quieres, dijo. Había una cama, no un colchón en el suelo, ni una manta sobre el cemento, una cama real, un estante con una lámpara, una pequeña cómoda, una ventana con cortinas azules. Sobre la almohada estaba sentado un oso de peluche, de color marrón, con una oreja ligeramente doblada. Nada lujoso, nada perfecto, pero era suyo. Nia entró lentamente. Ella no tocó nada, al principio no. Ella solo miró. Luego colocó suavemente la funda de almohada a los pies de la cama, se sentó y juntó las manos sobre su regazo. Charles se quedó en la puerta por un momento y luego se aclaró la garganta. Te daré algo de tiempo. Si tienes hambre, hay sopa en la estufa. Ella no se movió.
Esa noche comió en silencio. Charles no la presionó. Él se sentó frente a la mesa a tomar un sorbo de té y le contó pequeñas historias sobre la casa, sobre los árboles del fondo, sobre cómo el calentador siempre gemía una vez a medianoche y luego se quedaba en silencio hasta la mañana. Ella no respondió, pero sus ojos siguieron cada palabra. Ella no solo estaba oyendo, estaba recordando. Pasaron los días. Ella se quedó. Ella nunca habló, ni un sonido. Pero ella empezó a moverse por la casa con menos miedo. Ella se sentaba en el porche por las mañanas, acurrucada en una de las viejas mecedoras. Ella comería lo que él cocinara, incluso si nunca pidiera nada. Empezó a cepillarse el cabello de nuevo, lentamente, metódicamente, como si estuviera tratando de desenredar algo más que nudos. Charles aprendió sus ritmos. Él no le preguntó por qué ella nunca hablaba. No preguntó por su madre ni dónde había dormido antes. Simplemente se aseguró de que el refrigerador estuviera lleno, que el interruptor de la luz funcionara y que sus sábanas estuvieran cálidas y limpias. Una noche, después de cenar, se acercó a la estantería y sacó un libro infantil viejo. Ella no lo abrió, solo miró la tapa por un largo tiempo y luego se lo entregó. ¿Quieres que lo lea? Él preguntó. Ella asintió. Se sentó en el sofá, se aclaró la garganta y comenzó. Su cabeza se apoyó en el apoyabrazos. Sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente. En la tercera página, ya estaba dormida. No dejó de leer. Cuando llegó a la última línea, susurró, «Buenas noches, chico». Y se quedó allí sentado un rato más, sosteniendo el libro en su regazo. Fue la primera vez en años que la casa se sintió viva. El viento había cambiado por la mañana. Ahora hacía más calor, más suave, entraba por las ventanas abiertas y traía consigo el aroma de principios de primavera. Tierra húmeda, hierba fresca, algo esperanzador. Los pájaros cantaban cerca del porche, en algún lugar del patio trasero, una ardilla saltaba por encima de la valla. Dentro de la casa, Nia estaba sentada en la pequeña mesa junto a la ventana de la cocina, con las piernas dobladas debajo de ella y la cuchara tintineando silenciosamente contra un tazón de avena. Ella había empezado a desayunar sin que nadie se lo pidiera. Ella llegaba a la mesa cuando el olor a tostadas o huevos llenaba la casa, sin hacer ningún ruido, pero siempre allí, como una promesa silenciosa de que no se iba a ir. Charles se sentó frente a ella con el periódico doblado pero sin leer. La observó desde encima del borde de su taza de café, notando los pequeños cambios. Ella le había dejado lavar su abrigo la semana pasada. Hoy llevaba un suéter limpio, uno de color amarillo suave que pertenecía a su difunta esposa. Lo encontró en el armario del pasillo y lo abrazó contra su pecho como si siempre hubiera sido suyo. La mañana era como cualquier otra hasta que sonó el teléfono. Charles se puso de pie para responder. Residencia Whitmore. Era el abogado, algunos trámites de seguimiento para el fideicomiso que había creado a nombre de Nia. Habló brevemente y con calma, pero al volverse hacia la mesa, su rodilla cedió ligeramente. El dolor le atravesó la parte baja de la espalda, agudo y familiar. Hizo una mueca y puso una mano en la pared para mantener el equilibrio. La taza se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el azulejo. Nia se puso de pie de un salto, su cuenco cayó al suelo y la avena le salpicó los dedos de los pies descalzos. Ella lo miró. Realmente lo miré. Y en ese momento, algo en ella se abrió de golpe. ¿Estás bien? Ella susurró. Charles se congeló. Su corazón latía tan fuerte que resonaba en sus oídos. Ella había hablado. Su voz era pequeña, áspera y oxidada, como una puerta que no se hubiera abierto en años, pero era clara. Él la miró fijamente, no con incredulidad sino con asombro. Ella dio un paso hacia él, con los brazos medio levantados, insegura, vacilante. ¿Necesitas ayuda? Él asintió lentamente. Solo un pequeño dolor. No hay nada de qué preocuparse. Ella extendió la mano hacia su brazo. Su toque era ligero, cuidadoso, pero lleno de intención. Juntos caminaron hacia el sofá. Se sentó y exhaló un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Nia se quedó de pie frente a él,
en silencio nuevamente, sus manos jugueteando con el dobladillo de su manga. Ella miró hacia abajo, luego hacia arriba y sus labios se separaron. ¿De verdad eres mi papá ahora?, preguntó en voz baja. Se le hizo un nudo en la garganta. Solo si tú quieres que lo sea. Asintió una vez, luego dos. Esta vez le tembló la voz, no por miedo, sino por algo más grande. De acuerdo, papá. La palabra quedó suspendida en el aire, cálida y frágil, más pesada que cualquier cosa que le hubieran dado jamás. Charles no pudo hablar. Se le llenaron los ojos de lágrimas antes de poder contenerlas, y la abrazó. Ella se acurrucó voluntariamente, acurrucándose en su pecho como si siempre hubiera pertenecido allí. Afuera, el sol se abría paso entre las nubes. Adentro, dos corazones latían silenciosamente al mismo ritmo. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, no estaban solos, y ninguno de los dos volvió a estarlo. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con profundas lecciones y sincera empatía.